En el silencio de la noche, cuando las tinieblas parecen devorar hasta el último vestigio de esperanza, ahí es donde la fe encuentra su mayor campo de batalla. El Salmo 40 nos conduce a un lugar de profunda reflexión sobre la espera en Dios, una espera que no es pasiva, sino activa, fervorosa y confiada. Cuando David escribió estas palabras, no solo relataba una experiencia personal, enseñaba a generaciones futuras el secreto para permanecer firmes ante las adversidades. Esperé con paciencia al Señor, y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Esta declaración resuena como un trueno divino, recordándonos que, aun cuando el mundo alrededor parece derrumbarse, Dios está presente, listo para actuar en la vida de quienes confían en Él. Y fue precisamente esta verdad la que se manifestó con mayor fuerza en una prisión oscura y húmeda, donde dos hombres encadenados decidieron alabar. La historia de Pablo y Silas en la cárcel no es solo un relato histórico, es una invitación a profundizar en la comprensión del poder transformador de la alabanza en medio de las dificultades. Es una narración que trasciende el tiempo y el espacio, hablando directamente al corazón humano en cualquier época o contexto. Pablo y Silas estaban lejos de cualquier comodidad humana, presos injustamente, golpeados cruelmente y puestos en un calabozo oscuro. Sus heridas debían doler tanto como sus corazones podían verse tentados a murmurar. Pero algo extraordinario ocurrió en esa escena aparentemente desesperada. En lugar de ceder a la autocompasión o al desaliento, eligieron levantar sus voces en alabanza. No fue una alabanza superficial, motivada por circunstancias favorables, sino una alabanza profunda, arraigada en la certeza de que Dios es soberano, incluso cuando todo parece fuera de control. Cuando Pablo y Silas alabaron, no estaban simplemente pasando el tiempo o intentando distraer sus mentes del sufrimiento. Estaban declarando su fe en voz alta, proclamando que Dios seguía siendo digno de adoración, independientemente de las circunstancias. Este tipo de alabanza es subversiva porque confronta al enemigo, quien desea paralizarnos con miedo y desesperación. Es un recordatorio de que nuestra fuerza no proviene de las condiciones externas, sino de la presencia constante de Dios en nuestras vidas. Pero hay algo aún más profundo en esta narración. La alabanza de Pablo y Silas no solo resultó en su propia liberación, sino que tocó profundamente el corazón del carcelero. Cuando las cadenas cayeron y las puertas se abrieron, el carcelero, temiendo perder su vida por el incidente, estaba a punto de quitarse la vida. Sin embargo, la reacción de Pablo, ofreciendo paz y salvación, cambió completamente el rumbo de esa familia. Ese hombre y sus familiares no solo encontraron libertad física, sino también liberación espiritual a través del Evangelio de Cristo. Esto nos muestra que la alabanza no es solo para nosotros mismos, tiene el poder de impactar a quienes nos rodean. Cuando alabamos en medio del dolor, estamos plantando semillas de esperanza que pueden florecer en vidas inesperadas. La alabanza, en ese sentido, se convierte en un instrumento de misión, una manera de testificar el amor y el poder de Dios a otros que quizás están observando nuestras actitudes en medio de las pruebas. Pablo y Silas eran ejemplos vivos de que, incluso en situaciones extremas, Dios puede usar nuestra alabanza para alcanzar corazones perdidos. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has enfrentado situaciones que parecían insuperables? Quizás estés atrapado en un calabozo emocional, cargando cadenas invisibles de miedo, ansiedad o tristeza. O tal vez estés rodeado por circunstancias tan oscuras que parecen sofocar tu fe. Pero aquí está la buena noticia. Dios aún escucha el clamor de quienes esperan en Él. Así como escuchó a David en el Salmo 40 y envió liberación a Pablo y Silas, también está listo para intervenir en tu vida. La invitación es clara. Elige alabar incluso antes de ver el cambio. Declara la bondad de Dios aun cuando el escenario parezca desfavorable. Esta postura de alabanza no es solo un acto de obediencia, sino una forma de alinear tu corazón con la verdad eterna de que Dios es fiel y soberano. Alabar en medio del dolor requiere valor y fe. No es fácil cantar himnos cuando tus pies están encadenados y tu espalda sangra por los azotes. Pero fue precisamente en ese punto de entrega total que Pablo y Silas alcanzaron lo sobrenatural.
Ellos entendieron que alabar no es negar la realidad, sino trascenderla por medio de la fe. Alabar es afirmar que Dios es más grande que cualquier problema, más fuerte que cualquier enemigo y más amoroso de lo que cualquier palabra puede expresar. Cuando alabamos, estamos declarando al universo que Dios está al control aunque no podamos ver su solución inmediatamente. Y eso lo cambia todo. Además, el ejemplo de Pablo y Silas nos enseña que la alabanza es un arma contra la desesperación. Cuando enfrentamos crisis, es fácil sucumbir al peso de las circunstancias, pero la alabanza activa funciona como una luz que ilumina el camino oscuro. Nos conecta directamente con Dios, renueva nuestra perspectiva y fortalece nuestra fe. Recuerda que la alabanza no necesita ser perfecta o elaborada. Puede ser un simple cántico, una oración sincera o incluso un suspiro de gratitud. Lo importante es que brote de un corazón que reconoce la grandeza de Dios aún en las horas más difíciles. La alabanza nos ayuda a salir de la trampa mental que el enemigo a menudo coloca en nuestro camino, aquella que nos hace enfocarnos solo en los problemas e ignorar la presencia de Dios. Cuando alabamos, decimos: Señor, sé que tú eres más grande que esto. Sé que eres fiel, aun cuando no vea el resultado ahora. Esta declaración de fe tiene el poder de cambiar nuestra perspectiva y abrir espacio para la intervención divina. Finalmente, esta historia nos desafía a replantear nuestra definición de victoria. Muchas veces pensamos en victoria como algo material o físico: salir de la cárcel, resolver problemas financieros, sanar enfermedades. Aunque esas cosas son importantes, la verdadera victoria está en mantener nuestra fe inquebrantable sin importar el resultado visible. Pablo y Silas no sabían que vendría un terremoto mientras alababan. Simplemente alabaron porque sabían que Dios merecía toda honra, gloria y alabanza. Y fue precisamente esa actitud de total dependencia y adoración la que trajo la manifestación de lo sobrenatural. Por eso, la próxima vez que te encuentres en una situación desafiante, recuerda el Salmo 40 y la historia de Pablo y Silas. Espera con paciencia en el Señor, clama por su intervención y eleva tu voz en alabanza, pues es en la alabanza donde las puertas de lo imposible comienzan a abrirse, revelando el poder infinito de un Dios que nunca falla. La alabanza es la llave que nos conecta con el corazón de Dios, permitiéndonos experimentar su presencia de manera única y transformadora. La alabanza también nos enseña sobre la importancia de la comunión. Cuando Pablo y Silas alabaron juntos en la cárcel, no solo fortalecían su propia fe, sino que creaban un ambiente espiritual donde Dios podía actuar poderosamente. La unión entre ellos, incluso en medio del sufrimiento, refleja el poder de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Cuando nos unimos en alabanza, ya sea en familia, comunidad o congregación, estamos creando un espacio donde lo sobrenatural puede suceder. El enemigo teme profundamente la unión de creyentes en oración y alabanza, porque sabe que allí reside el poder que puede derribar sus fortalezas. Por lo tanto, nunca subestimes el impacto de levantar tu voz en alabanza junto con otros. Ya sea en un grupo pequeño de oración o en un culto colectivo, la alabanza compartida amplifica la presencia de Dios y nos conecta profundamente unos con otros. Otro aspecto fascinante de esta historia es cómo nos enseña la naturaleza paradójica del cristianismo. Mientras el mundo predica que debemos buscar nuestra propia felicidad y evitar el sufrimiento a toda costa, la Biblia nos muestra que es precisamente en el sufrimiento donde encontramos oportunidades únicas para glorificar a Dios. Pablo y Silas no pidieron ser encarcelados o azotados, pero cuando esto ocurrió, usaron la situación para demostrar la fidelidad de Dios. Transformaron una prisión obscura en un santuario de adoración, mostrando que el lugar donde estamos no define nuestra capacidad de glorificar a Dios. Podemos estar en una sala de hospital, en una oficina estresante o enfrentando una lucha interior, pero donde sea que estemos, podemos elegir alabar. La alabanza nos recuerda que Dios no está limitado por las circunstancias y que su presencia puede experimentarse en cualquier lugar. Por último, vale la pena reflexionar sobre el legado de Pablo y Silas. Su actitud de alabanza no solo cambió sus propias vidas y la del carcelero, sino que inspiró a millones de personas a lo largo de los siglos. Hoy, cuando enfrentamos desafíos, podemos mirar esta historia y encontrar fuerzas para seguir adelante.
Nos recuerda que Dios no está distante de nuestras luchas, sino que trabaja activamente en medio de ellas. Usa la alabanza como una herramienta poderosa para moldear nuestros corazones, realizar milagros e impactar el mundo a nuestro alrededor. La alabanza es, por tanto, mucho más que música o palabras. Es un estilo de vida que nos conecta íntimamente con el Creador y nos capacita para enfrentar cualquier situación con confianza. Que podamos aprender del ejemplo de Pablo y Silas, eligiendo alabar incluso cuando el camino parezca incierto, sabiendo que Dios siempre está listo para responder a nuestro clamor con gracia y poder.